Advertencia. Este video incluye imágenes y o vídeos relacionados con fenómenos paranormales. La veracidad del contenido queda a criterio del público. Se recomienda discreción. Esta es la mía, es un poco breve pero interesante. Todo esto no me ocurrió a mí, pero sí a mi hermano. Resulta que hace un par de años él se fue a vivir por el Tenayo, Tlalnepantla, México. Y en una ocasión nos contó que tenía problemas económicos y un día que había salido ya era noche, alrededor de las 9 o 10 p.m. Dice que sentado en la banqueta cerca de un pasillo grande tipo parque pero sin nada de juegos, solo bancas y ya, estaba muy pensativo ya que estaba presionado por lo mismo del dinero. Estuvo distraído por un momento cuando de la nada se le acercó una persona que por cierto era hombre no muy grande pero traía una mochila o bolsa, no recuerdo bien, pero que le hizo una pregunta muy curiosa. Le preguntó qué harían con todo ese dinero que se había encontrado. Entonces se saca de onda y le dice que no sabe que es suyo, pero no le creyó hasta que le dice mira y sí, estaba lleno de dinero, pero que prefirió no conversar mucho con ese hombre porque estaba muy insistente en compartir el dinero con él y repito, se negó y mejor se fue. Ya caminando de ese lugar ya no lo vio, y pues también es una zona un poco oscura, pero se le hizo raro y un poco tenebroso. A una prima le pasó esto hace varios años atrás. Ella tenía problemas de dinero en ese momento, y entonces un día dijo que necesitaba dinero urgente y que haría cualquier cosa por obtenerlo. La hermana la regañó y le dijo que no dijera eso ni en broma porque podía invocar fuerzas oscuras. Sin embargo, a ella eso no le importó y dijo que ojalá se le aparecía el diablo para pedirle dinero. Pasaron varios días de eso en los cuales no podía dormir, sentía que la observaban. Una noche ella se levantó a beber agua y cuando venía de regreso a su cuarto, vio una silueta cerca del lado de la cama donde duerme. Su esposo estaba profundo. Ella pensó que no era nada, que quizás era su imaginación, pero cuando se acostó sintió que la llamaron. Cuando ella volteó vio a un arlequín que le bailaba sosteniendo un cartel con un número escrito, un número de 4 dígitos. Ella se asustó y llamó al esposo y le dijo lo que veía, pero él no veía nada y ella seguía viéndolo. Trató de ignorarlo pero él siguió y ya, que la dejara en paz, y empezó a orar hasta que ya no lo vio. A la mañana siguiente le contó a la hermana y a unas amigas lo que le había pasado. Le recomendaron no comprar el número. Su amiga le dijo que lo anotaría para ver qué pasaba y resultó ser el número ganador de la lotería. Las personas a las que ella le dio el número ganaron la lotería. Yo tenía 11 años, y fui de visita al pueblo de mis abuelos en la Sierra de Guerrero. En ese entonces no había electricidad, y se alumbraban con ocote o veladoras. Total que mi abuelo tenía sus animales en otra casa a 3 cerros de distancia, y tenían que ir mis primos a cuidarlos. Ese día yo quise ir y mi abuelito me llevó, me quedé con ellos, pero él se regresó para que mi abuelita no estuviera sola en su otra casa. Debo comentar que el pueblo es muy tranquilo, y jamás ha habido casos de delincuencia. Había que cuidarlos de los animales salvajes. Entonces llegó la noche y todos nos quedamos dormidos en un cuarto con una puerta de palitos que deja ver al corredor principal de la casa, y este daba a la cocina que estaba a un costado de donde dormimos. Entonces un poco antes del amanecer no supe la hora porque yo no tenía celular ni reloj. Desperté porque sentí que estaba temblando el cerro y la casa vibraba, pero con los minutos se empezó a sentir más como normal, ya que los toros suelen andar libres y bajan en manada. Después escuché un caballo y los perros que dormían en el corredor se salieron a ladrar y no regresaron. Empecé a ver por la puerta. En eso vi un caballo negro enorme con los ojos rojos brillantes y su jinete bajo de él. Tembló el suelo. Lo amarro de la puerta. Tenía vestimenta negra, gabardina, sombrero, patas de cabra, pero no se le veía la cara. Empezó a buscar cosas en la casa. Mis primos por nada ni con nada se despertaban, y el ente encontró los cigarros de mi abuelo. Solo a mí me había dicho dónde los dejaba porque sabía que yo era muy chico para fumar y aparte no les diría a mis primos dónde estaban. Total que se sentó a fumar en una banca que está afuera del cuarto y volví a ver sus pezuñas. Yo no tenía miedo, me preocupaba que fuera un ladrón, que entrara al cuarto y nos tratara de hacer algo. Debo mencionar que veo todo tipo de espectros desde Canto del Gallo, y se subió al caballo y se marchó. Regresaron los perros, pasó un rato y empezó a salir el sol.
sol, y mis primos se despertaron, les dije lo que pasó y se rieron, pensaron que tuve un mal sueño, pero cuando salimos a desayunar todo en la cocina estaba revuelto, y al ver la banca vieron la cajetilla de cigarros y las colillas. Esta historia tiene 3 partes, pero por el momento, les conté de mi encuentro con el maligno, pero en ese mismo viaje vi a otro ser más especial y me enteré de dónde provenía mi don de ver monstruos. Segunda parte, perdón, la espera no fue a propósito, me vine unos días a Acapulco con mis tíos y la señal es pésima. Bueno, pues resulta que ya que desayunamos mi primo se regresó sin mí y me dejó a mi suerte, ya que solo había visto el camino como 2 veces y solo recordaba cómo cruzar los ríos. Gracias a Dios no había llovido y estos no estaban crecidos. Total que mis otros 2 primos iban a ir a otro pueblo más lejos a dejar un guajolote que le habían comprado a mis abuelos y me dijeron que si no me daba miedo regresarme solo, porque era más cansado irme con ellos y que con lo que había pasado no podía quedarme esperando solo en la casa. Entonces me fui creyendo que encontraría a mi primo en el camino, y así pasé el primer cerro sin novedad, seguí por la vereda y llegué al segundo río y crucé caminando ya que el nivel del agua estaba muy bajo. Ya del otro lado yo me disponía a tomar el camino que va por arriba y está más solo, pero entonces al quererlo tomar se me apareció un perro enorme, blanco y esponjoso, parecía un husky o lobo, pero yo mismo me dije, aquí en este pueblo esos perros no hay ni de chiste, aquí moriría por el calor, y pues comenzó a ladrarme. Pensé que me atacaría, así que decidí irme por el camino de abajo. El perro al ver esto comenzó a seguirme por el camino de arriba, y pues los caminos se vuelven a unir al final de nuevo. Yo seguía caminando y en medio del camino hay una piedra que debes rodear para pasar, y justo antes de pasar ahí, me encontré a un matrimonio del pueblo y me saludaron y preguntaron que si estaba perdido o necesitaba ayuda, que hacía un niño que no era de ahí caminando por el barranco. Ya les conté que mi primo me había dejado solo y que yo iba rumbo a casa de mis abuelos. Les dije sus nombres y me comentaron que si los conocían. Me dijeron muy amablemente, cuídate hijo, el camino está muy solo y tú te podrías caer una serpiente. Ya casi llegas hijo, sigue tu camino. Y así fue, continué caminando y justo donde los caminos se juntan vi al perro nuevamente y bajó corriendo y se adelantó. Yo dije, ahorita que baje por la vereda va a estar ahí y me va a atacar. Me dio mucho miedo. Debo mencionar que cuando tenía como 5 años una lasca de las mismas características me mordió y me clavó uno de sus colmillos, y obviamente yo quedé con ese trauma. Entonces seguiría al momento de ir descendiendo por la vereda, en vez de encontrarme al perro, me topé con un señor mayor. No vestía como la gente del pueblo y traía un morral y un bastón. Tenía barba y el pelo blanco. Me dijo, Miguel, ¿cómo sabía mi nombre si jamás se lo dije? Sé que eres un niño muy bueno y te portas bien, y sé que vas tus abuelos. Tranquilo, ellos te estás esperando, no tengas miedo, sigue tu camino y obedece a tus padres. Me dio la mano y se fue. Yo sentí una paz enorme, río sin problema. Llegué a la casa de mi tío y a mi primo ya le habían dado la regañada de su vida. Una de mis tías ya había traído a sus hijos con caballo para que me buscaran por todos los caminos, y mis abuelos al verme se pusieron muy contentos y dijeron, hijo, tu primo es malo porque te dejó, pero qué bueno que Dios te trajo con bien. Hasta la segunda parte. Tercera parte, disculpen la tardanza. Al llegar con mis abuelos les conté todo lo que me había pasado, y me dijeron que efectivamente el caballero de negro es el maligno, y pues a varias personas del pueblo se les apareció, incluso uno de ellos fue llevado por él en su caballo y dice que solo veía sus patas de cabra, y al otro día al despertar estaba en una cueva donde dicen que vive, y pues el viejito me dijo que era Dios, y que también se aparecía así por los caminos, y les preguntaba cosas a las personas. A un conocido hace mucho se le apareció y le preguntó qué estaba sembrando, y les respondió que piedras, y a partir de ese día es lo único que salía al arar la tierra, piedras y más piedras. Mi abuela me confesó que cuando era niña ella también había visto al maligno en su caballo. Total que pasaron los días y yo me regresé al Estado de México, y al llegar a casa pues le conté a mi mamá todo lo que me pasó y ella me contó. Entonces comprendí que mi conexión con lo paranormal la había heredado de mi madre y ella de mi abuela. A veces cuando estamos los 3 juntos vemos cosas. Eso es todo. Gracias por su atención y cualquier cosa manden inbox con toda confianza.
Cuando tenía 15 años yo me drogaba y cosas así y pues uno estaba morro y no pensaba las cosas y pues yo quería hacer un pacto con él para que me diera dinero y empecé a buscar en la Deep Web cómo hacer un pacto y cosas así. Encontré una oración que no se tenía que leer en voz alta y cuando llegó un amigo se la leí de broma, pero no pasó nada. Como a la semana me desperté en un camino de tierra, como si fuera el camino de la serpiente, donde anda Goku, pero era de pura tierra. Y recuerdo que se sintió muy real y yo iba caminando y había charcos de agua sucia de rato, me dio miedo y empecé a correr y el camino se torció y me caí. Cuando desperté en mi cama mi mamá, que se dormía al lado en otra cama, me dijo: te habla el diablo, está abajo de tu cama, y yo escuché como me gritó en el oído. Entonces me volví a despertar y mi mamá tenía la mitad de su cuerpo en la cama y los pies afuera de la cama en una silla y me volví a despertar y estaba sude y dije: a la verga, que hice ya sea, y lo soñé otras 3 veces. Ya si quieren escuchar lo demás me avisan, jaja, y con gusto les cuento, pero no hagan cosas así, actualmente me afecta mucho. Hace un par de años, después de una noche de muchas chelas y excesos, y ya de madrugada, caminábamos con un par de amigos más rumbo a nuestro barrio, yendo caminando un viejo callejón oscuro, encontramos un hombre de unos 50, 60 años máximo, estatura media, canoso, robusto, con lentes y un bastón. Cuando pasamos cerca de él nos dijo: buenas noches muchachos, fíjense que vine de visita a buscar a unos familiares y me he perdido, soy ciego. Nos dijo quisiera me pudieran hacer favor de sacarme a la avenida a tomar un taxi. Nosotros, más tomados que conscientes, aceptamos. Tomo del hombro a uno de mis amigos y caminamos rumbo a la avenida. Mis amigos y yo conversábamos de Dios y el diablo en forma de bromas, a lo cual este hombre nos interrumpió diciendo: no muchachos, deben portarse bien y no hacer el mal, a lo cual un amigo se burló de él y le comentó: Araidón, ¿cómo nos habla de eso si usted también anda tomando y ni sabe dónde anda? Eso no son cosas de Dios. El señor sonrió y nos dijo: recuerden que el diablo es como el león, que nosotros carcajeamos al igual que él. Llegando a la avenida le dijimos si quería que le pidiéramos un taxi o un Uber o llamáramos a un familiar, a lo que él se negó y nos dijo: no se preocupen, ahorita me voy y muchas gracias, aquí me quedo. No insistimos y lo dejamos ahí en la avenida. Para esto eran ya pasadas las 3 am. Avenida lucía sola, ni una sola alma ni autos. Cuando llevábamos unos 30-40 metros y comentando lo sucedido con mis amigos, entre broma y broma relajeábamos sobre el tema, pues se nos hacía increíble que una persona ciega anduviera así a esas horas de la madrugada. Que malos amigos lo habían dejado ahí desamparado. Cuando volteamos a ver a lo lejos en la banca donde lo habíamos dejado sentando sin una explicación, ya no estaba. Increíble, no estaba y no había pasado ni un auto, no taxi, nada. La avenida seguía desolada, a lo cual reímos nerviosos y hasta lo pedo se nos quitó. Retrocedimos unos metros atrás para ver si lo veíamos, pero no había nada, ni un rastro de él, nada. Seguimos caminando lentamente hacia el barrio. Comentando barrio comenzaron a aullar y sentimos un frío raro, un frío seco, como si se detuviera el tiempo y quisieras para allá. Eso lo sentimos los tres. Algo tenso hacia conjunción con los ladridos y aullidos de los perros. Desde aquel entonces lo nombramos el callejón del diablo, pues se nos hacía increíble un hombre ciego a su edad, a esas horas tomado, desapareciera sin jamás volver a ser visto. Nosotros. Recuerden, el diablo es el padre de la mentira, aunque parezca bueno no lo es, téngalo seguro. Una tarde, cuando trabajaba en mi hora de comida, aproveché para pasar a comprar mi comida a una plaza. Cabe recalcar que el área de comida estaba súper llena por la diversidad de comida que uno puede encontrarse. El caso es que mientras estaba esperando a que me entregaran la mía, me quedé sentada en una mesa viendo mi celular. En ese tiempo tenía muchos problemas económicos, familiares, en la escuela y con mi pareja. El punto es que mientras esperaba, de la nada llegó y se sentó un señor. Yo tenía aprox como 19, este señor habrá tenido como unos 35 o 40 años. Recuerdo que estaba muy bien vestido, llevaba puesto un traje negro, raro porque la zona en la vivo hace mucho calor y nadie viste de traje, unos zapatos súper limpios que hasta brillaban, era alto, tez blanca, ojos claros, cabello castaño oscuro, realmente sí era atractivo. El chiste es que llegó, se sentó, me habló por mi nombre, me empezó a contar cosas sobre la situación que estaba pasando e incluso sabía cosas que yo pensaba o cosas que jamás le había contado a nadie. Él me dijo que podía ayudarme a que todos mis problemas se terminan y me ofrecía un mejor estilo de vida, éxito y hasta cierto punto poder. Realmente me sacó mucho de onda y yo nada tonta le contesté que quería a cambio de todo eso que me ofrecía, porque nada en esta vida es de a gratis.
Recuerdo que él movió la cabeza en señal de desaprobación mientras se reía, me agarró la mano y me dijo que lo pensara y que algún día nos volveríamos a ver para que le diera una respuesta. Se levantó y se fue. Después, al poco tiempo de que se levantó, me llamaron para entregarme la comida y no vi hacia dónde caminó. Hasta la fecha nunca más lo vuelvo a ver. Realmente no me dio miedo, pero sí me inquietó lo que me dijo porque realmente sabía demasiado. Mi mamá una vez me dijo que poco después de que muriera mi abuela por allá del 2010 durante los días del novenario, a ella se le apareció el diablo en el cuarto donde ella y mi papá se quedaban. Mi mami, al igual que mi abuela, es una mujer muy religiosa, muy creyente, de mucha fe. Total que para ese entonces nosotros estábamos teniendo muchos problemas económicos y familiares, aunado a que mi abuela había fallecido casi de la nada un día después del Día de la Virgen, y pues en ese tiempo mi mamá estaba teniendo igual muchos problemas con uno de sus hermanos y con mi abuelo, por quien se iba a quedar con la casa de mi abuela, no porque mi mamá quisiera la casa, nosotros ni vivimos en el ejido, sino porque la esposa de ese hermano suyo en particular quería tumbar toda la casa para remodelarla. Eso incluía pues derrumbar los cuartos donde nosotros y mi otro tío llegábamos a dormir cuando íbamos de visita. Mi mamá en ese entonces estaba muy enojada porque mi abuela nos había dejado esos cuartos para que siempre tuviésemos a dónde llegar, pues el otro cuarto era de mi otro tío, él lo había construido con su dinero y todo. Total que como 2 días antes de que se acabara el novenario de mi abuelita y el día que mi mamá se peleó más feo con su hermano que quería derrumbar la casa por capricho de su mujer, tanto así que a mi mami le dio un ataque de ansiedad. En la noche dijo que no se podía dormir porque se escuchaba que alguien caminaba por el cuarto y que la estaba tratando de despertar. Cuando abrió los ojos dijo que vio un macho cabrío que estaba de pie en 2 patas, que era altísimo y que olía a azufre. Mi mami dice que le ofreció encargarse de su cuñada para que ya no peleara más con sus hermanos, de eso y de cualquier otra cosa que necesitara. Mi mamá obviamente le dijo que muchas gracias, pero que no estaba interesada en eso. Se dio la vuelta, se tapó y se intentó volver a dormir abrazando a mi papá. Dijo que el diablo se enojó y que empezó a oler mucho más a azufre, que incluso se sentía como si el cuarto se estuviese incendiando, que le ofreció muchas otras cosas que supongo cualquier persona querría, pero mi mamá solo le pedía que por favor se fuera y que la dejara en paz. Y bueno, el diablo se fue después de que mi mamá se puso a rezar llorando. A mí me pasó algo, pero pues yo no diría que fue el diablo porque no me creo tan importante como para que se me aparezca. Toda la familia de mi mamá es muy católica y bueno, ya saben cómo son ese tipo de familias, te llevan a clases de catecismo desde muy chiquito y te hacen aprender a rezar desde temprana edad, leer la Biblia, etc. La cosa es que a pesar de que yo iba a misa cada 8 días con mi abuela, rezaba y me la pasaba en la iglesia en Pascua, nunca me sentí muy conectada a la fe o Dios en sí. Digo, los valores me parecían interesantes y todo, pero solo lo hacía porque eso me habían enseñado que tenía que hacer eso. Total, como en los 9 años decidí que iba a empezar a deslindarme de la iglesia y de Dios. Dejé de ir a la iglesia con mi abuela, de rezar, etc. Poco después empecé a tener pesadillas con que un demonio me perseguía por un bosque y siempre se sentía muy real. Había veces en los que me atrapaba y luego me despertaba con rasguños feos en los costados. Tuve ese tipo de pesadillas hasta los 18. A la fecha sigo sin ir a iglesias a menos que sea ceremonia de una fiesta o algo así. Estoy bautizada y hice la comunión y la confirmación. Le llegué a enseñar los rasguños a mi mamá, pero nunca me creyó o hizo caso. A fecha de hoy, cada que voy a una iglesia me pongo mal, no sé, no me gusta, siento que hay un tipo de ambiente muy pesado en las iglesias. Igual siento que el cuerpo me empieza a dar comezón o calor como cuando tienes temperatura. Siempre me terminó lastimando la piel porque cuando estoy adentro de una iglesia me empiezo a rascar alguna parte del cuerpo para calmarme. Hay una hacienda que en sus años mozos abarcaba lo que ahora son 3 pueblos, tenía su fábrica textil y su propia vía ferroviaria que conectaba directamente con la capital de Puebla, establos, casas para sus obreros, su propia iglesia, que es la de la foto, obviamente abarcaba muchísimas hectáreas, era una de las haciendas que mejor producían en todo el estado en ese entonces,
Pero cuando estalló la revolución comenzó su decadencia, eventualmente los zapatistas llegaron a la hacienda, pero como el hacendado era bueno con sus peones estos le ayudaron a escapar de su hacienda, uno de ellos fue mi bisabuelo el cual intercambió ropa con el hacendado para que éste huyera con su familia antes de que Zapata llegara a la hacienda, pero antes de irse, el hacendado le contó a mi bisabuelo que había escondido su fortuna, monedas de oro, en ollas de barro por toda su hacienda. Tiempo después mi bisabuelo en su lecho de muerte, le dijo a sus hijos, mi abuelo y sus hermanos, donde había encontrado 4 de esas ollas, pero que cuando las encontró el diablo en persona se le apareció, diciéndole que si aceptaba el oro, aceptaba las condiciones que el hacendado había aceptado, las cuales nunca dio a conocer a nadie, solo mi bisabuelo supo qué condiciones eran, y le dejaba la opción a sus hijos, tal y como el hacendado se la había dado. Ninguno de los 4 arriesgó y tal y como hizo mi bisabuelo, ellos le legaron esa opción a sus hijos y de todos en mi familia, solo uno, primo de mi papá, se atrevió a desenterrar el oro y gastarlo en lujos. No pasó ni un mes y murió en un accidente automovilístico y lo único que llevaba en su mano era una moneda de oro. Después de eso, la ubicación de las ollas dejó de ser secreto familiar y pasó a ser de conocimiento de todo el pueblo. Uno a uno, las personas que hallaban el oro del hacendado, no permanecían más de un mes vivos y todos tenían algo en común cuando encontraban sus cuerpos, todos sostenían una moneda de oro en su mano. Soy de Leonto, a mí me pasó una noche cuando regresaba de andar en la casa de una amiga. Recuerdo que ese día mi mamá me regañó porque me salía a la calle y regresa muy tarde. Recuerdo bien que mi mamá me dijo, tú no entiendes. Un día te va a pasar algo en la calle por andar tan noche en la calle. Recuerdo que ese día no le hice caso y me salí y me fui a visitar a una amiga con la que me quedaba a veces en su casa. Ese día mi amiga me dijo quédate, ya es muy tarde para que te vayas a tu casa, es muy peligroso. Le dije que no porque mi mamá ya me había regañado y que no quería que empezara a dar lata. Salí de la casa de mi amiga. De la casa de mi amiga a la mía eran como 10 cuadras, ya era tarde, iban a ser las 3 am. Ese día el tramo que caminaba está solo, iba caminando enojada porque ya sabía que mi mamá me iba a regañar cuando llegara a casa. En un tramo donde estaba muy solo, sentí un escalofrío horrible en eso. Alguien me empezó a chistear dentro de un baldío abandonado. Cuando volteé vi una silueta oscura. En ese momento mi cuerpo no me respondía. Me quedé en shock. Esa extraña silueta me dijo hasta lo que no, con puras malas palabras me dijo. Con una voz que no quisiera escuchar nunca en mi vida, una voz horrible como de una bestia, que porque no entendía que me largara a mi casa me dijo tantas malas palabras. Y mis pies no me respondían, yo quería correr. Pero en mi espalda sentí algo muy pesado que no permitía que avanzara, estaba en shock. Cerré mis ojos y empecé a rezar. Con cada rezo, sentí que empecé a caminar y caminar y caminar hasta que empecé a correr, hasta que llegué a mi casa. Llegué blanca con la boca seca y llorando subí al cuarto de mi hermana y no paraba de llorar. Mi hermana me preguntó qué me pasaba, trató de tranquilizarme y cuando le conté lo que me había pasado me abrazó y me dijo que mi mamá estaba muy preocupada por mí y me dijo vamos a decirle lo que te pasó. Cuando vi a mi mamá la abracé y le dije que ya me iba a portar bien.